Hola a todos, el día de hoy abrochémonos los cinturones, pues haremos un viaje luz por la nebulosa historia germánica. Hola a todos, soy Fermín Begueriz, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Compas Guiándote por la Historia. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Bueno, para todos aquellos que nos ven en YouTube, recuerden darnos like, suscribirse y darle también a la campanita. De esa manera, pues también nos ayuda a nosotros y ustedes también se van enterando de las novedades que tenemos para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulo, Xavi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí emocionado de hablar de la nebulosa historia germánica. Por supuesto, yo creo que es un gran esfuerzo el tener esta compresión de años, ¿no? En este episodio, sí. Pero creo que es posible. Así es. Mira, vamos a hacer un intento primero de contextualizar un poquito. Va. Porque vamos a hablar de un gran imperio que tuvo muchísima presencia en Europa varios siglos, ¿no? Vamos a irnos al siglo V después de Cristo para ver cómo se fue forjando esta manera de entender la política en Europa en la Edad Media. Vamos a ir con el Papa Gelasio I, donde él recurrió a una metáfora para hablar de este entorno político que pues, con el cristianismo empezó en Europa, ¿no? Él hablaba de dos espadas. Él decía que estas dos espadas fueron proporcionadas por Dios, recibiendo la iglesia la autoridad espiritual, que sería la autoritas, simbolizando una cosmovisión cristiana de su responsabilidad de guiar a la humanidad, a la salvación, por mediación de la gracia divina, ¿no? Entonces teníamos esta espada que se le confería a la iglesia. Y del otro lado teníamos otra espada que se le daba al Estado, ¿no? Recibiendo un poder secular que debía de mantener el orden y proporcionar, digamos, estabilidad en el continente. Entonces, de esta manera entramos a una Europa medieval donde se tenía esta lógica dual, ¿no? El poder de la iglesia y el poder que era del Estado. Claro. Y tenía el poder del Estado, era, digamos, aprobado por la iglesia. Exactamente. Y la iglesia, y viceversa, ¿no? Exactamente. Entonces teníamos esta relación muy, digamos, que trataba de procurar una línea divisora entre las dos esferas del poder. Ahora, creo que con esta lógica, partiendo de esto, podemos irnos incursionando en la evolución, en la evolución europea. Claro. Principalmente, creo que como origen podemos empezar con Carlomagno. Uy, importantísimo para hablar de Alemania. Por supuesto, y creo que Carlomagno pues, es el punto de origen de muchísimas familias reales en Europa. Así es. No solo de Alemania, de Francia. Exacto. Y qué bueno que lo mencionas, porque mira, o sea, con la muerte de Carlomagno en el 814 después de Cristo, el imperio carolingio, digamos, pues, unía muchísimas partes de Europa. Claro. ¿no? Entonces, a partir de la división que se hizo con el Tratado de Verdún, que fue una de las varias divisiones que fue sufriendo el Estado, bueno, el imperio, ¿no? de Carlomagno, pues, digamos, siempre lograron permanecer dos reinos, ¿no? Claro. El reino de Francia Occidental y el reino de Francia Oriental. ¿No? Entonces, aquí empezamos con dos reinos, sí, o sea, que se comprendían diferente también por su lengua. Tenías a Francia Occidental, que hablaba lengua franca. Exactamente. Mezclado con el latín. Porque, exacto, pues, sí. Vamos también. Sí, vaya, el imperio carolingio era digno heredero del imperio romano de Occidente. Exactamente. ¿No? Entonces fue como esta continuidad que se hizo, sí, ¿no? Claro. O que se procuró hacer por lo menos en términos de autoridad. Exacto. ¿No? Entonces tenemos a Francia Occidental, como decíamos, o sea, de lengua franca, y Francia Oriental, de lengua germana. Y vaya que habían una cantidad de lenguas ahí. Sí, no, y de bastante complejas, ni siquiera, o sea, todas tenían sus propias lógicas. Exactamente. De funcionar. Entonces, basándonos en estos dos estados, de Francia Occidental y Francia Oriental, digamos que estaban ambos reinos, pues como tú sabes, ¿no? Estaban entrelazados por Carlomagno. Exactamente. A su muerte, sin embargo, los dos reinos, primos, sobrinos, tíos, ¿no? Pero, digamos,
dijeron, vamos a seguir nuestro propio curso. Exactamente. Entonces ya cuando Francia Oriental, que repetimos, de lengua germana, su rey Luis IV de esta, digamos, rama carolingia germana, muere, pues queda un vacío de poder, ¿no? Entonces, la lógica, tú dirías, pues mira, tu primo está en Francia Occidental. Francia, exactamente. ¿No? ¿Por qué no le pasamos la corona? Exactamente. Ahora, lo que pasó, pues no sucedió eso, ¿no? El poder es... es bastante más complejo que eso. Sí, y es muy llamativo, ¿no? Sí. Entonces, digamos, lo que sucedió fue que dijeron, no vamos a darle la corona de Francia Oriental a Francia Occidental, lo que vamos a hacer es, vamos a elegir nosotros al rey, ¿no? Exactamente. Y surge una tradición que, mira, que cuando yo te voy a ser sincero, cuando investigué, digamos, este tiempo del Sacro Imperio Romano Germánico, porque a decir verdad es complicado de darle estructura, ¿no? Y de entenderlo. O sea, son miles de duques, nobles, príncipes, ¿no? Estamos hablando de 300 estados en una región que no tiene más de ¿qué? Pues que será del tamaño del Chihuahua. Estado de México. De Chihuahua. De Chihuahua, ¿no? Entonces, sí te digo, a mí sí es complicado, pero te digo, entonces lo que sucedió fue que este vacío de poder decidieron hacer un colegio electoral que tú dirías, pues, oye, eso no me suena como a Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos. No, pero es que es una figura que venía también, que en la Edad Media existía. Claro. ¿No? Entonces, para elegir a los sucesores, a los monarcas y demás. Heredero de Roma. El Senado romano. Claro. Y además, a mí como que me recuerda a la Magna Carta, ¿no? Claro. La elección. Exacto, ¿no? Sí, 100%. Entonces, digamos que esta Francia oriental, para no darle el poder a Francia occidental, dijeron los duques de Franconia, no confundirse con Francia, claro. ¿no? Era una región más de habla germana, Baviera, Suabia, Sajonia y Lotaringia eligieron a Conrado I. Y lo eligieron como Rex Francorum Orientalum, rey de Francia Oriental. Y este monarca pues, sería sucedido nuevamente mediante una elección igual colegiada de nobles que elegirían a Enrique I de Sajonia. Entonces vemos cómo los ducados van eligiendo entre ellos, digamos, al siguiente sucesor en la realeza. Exacto. Y este Enrique I de Sajonia, él sería el padre, ¿no?, de la dinastía otoniana. ¿Por qué otoniana? Enrique I tuvo a un hijo llamado Otón I. Uh-huh. Y Otón I no solo se volvió, igual que su padre, rey de Francia Oriental, sino se volvió también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Uh-huh. Que aquí, para entender la figura del Sacro Imperio Romano Germánico, ya venimos con este contexto, ¿no?, de esas dos espadas en Europa. Exactamente. Que pues, el Papa legitimaba el poder de este nuevo emperador. El emperador, exacto. Y además el emperador proveía de protección. Claro. ¿no? Es muy importante distinguir eso, porque para nuestra audiencia, la concepción de lo que hoy conocemos como los estados, o sea, los estados-nación, uh-huh, son muy distintos a esto. Sí. O sea, el Sacro Imperio Romano Germánico, a pesar de ser un conjunto de estados, y a pesar de tener un emperador que justo los protegía muy al estilo de Leviatán. Sí, de Hobbes. Ajá. Cada uno tenía sus propias doctrinas, sus propias tradiciones y su propio gobierno. Sí. Y este equilibrio que existía en el imperio era muy tenue. Porque el emperador podría decir como de, bueno, sí, pero yo soy el emperador y yo les mando a todos. No, señor, usted nos protege. Claro. Y nosotros le rendimos pleitesía de alguna manera. Pero de ninguna manera crea que por usted ser emperador, yo soy igual que... yo respondo a una nacionalidad. Claro. Porque el sentido de nacionalidad tampoco existía. No, y eso ya creo que, o sea, lo vamos a abordar justo en unos siglos más adelante. Uh-huh. Porque, bueno, si volvemos un poco a este siglo a estos siglos y años de Otón I, él, como te decía, o sea, él tuvo influencia en el papado, pero la adquirió cuando se casó con Adelaida de Italia. Entonces, cuando se casó con Adelaida de Italia, incorporó una gran parte territorial de la península itálica y con eso pues ya tenía una influencia, un pie puesto en Italia y en el Vaticano. Exactamente. ¿No? Entonces, digamos que el Papa, al coronarlo, confirmó a los alemanes como sucesores del Imperio Carolingio, uh-huh, del imperio de su
yo creo que, tatarabuelo, sí, ¿no? Sí. Entonces, por medio de esta figura que, digamos, en derecho romano podría llamarse translatio imperi, ¿no? O sea, esa transferencia del control lo pasó que el heredero del antiguo imperio romano Bizancio se hacía nombrar el heredero del antiguo imperio romano. Entonces, cuando hizo esto el Papa, a llamar a un germano el emperador, o sea, el nuevo emperador romano, pues migró esa cabeza, esa corona a Europa. Entonces, digamos que con esto se transfiere este control, y no solamente con él, sino también con su hermano Otón II. Él, digamos, se hace llamar Imperator Romanorum, emperador de los romanos. Entonces ya con esto consolidan, digamos, esta herencia que ellos hacían, ¿no? Del imperio romano, llamándose Sacro Imperio Romano Germánico. Exactamente. Entonces, eventualmente, el Sacro Imperio Romano Germánico se conformó de 4 reinos, ¿no? El reino de Germania, generado a partir de Francia Oriental. Francia Oriental se migró a llamarse Reino de Germania. El reino de Italia, que ya vimos que Adelaida de Italia pues, cedió esos territorios al Sacro Imperio Romano Germánico. Luego el reino de Bohemia se incorporó y el reino de Arles. El último rey, vamos a decir, de la dinastía otoniana, de Otón I, de la primera cabeza, de la primera dinastía imperial, por así decirlo, germana, fue Enrique II. A su muerte, el colegio electoral de duques y nobles eligió a otra dinastía, ¿no? Y vaya la dinastía. No, entonces, pero bueno, justo antes de hacer esa dinastía, los Habsburgo, primero todavía fue la dinastía Salia, y no obstante, el Sacro Imperio Romano Germánico continuó, digamos, como entidad política de Europa esencial, que tenía un papel y un rol en el juego político del continente. Claro. Y con esto se fue también concreta y consolidando más esta figura del colegio electoral, ¿no? En una carta, podemos decir, del Papa Urbano IV, él sugiere que había 7, o sea, al principio es complicado entender cuántos electores había en este colegio electoral que elegía a nada más y nada menos que al emperador más poderoso de Europa, ¿no? Entonces este colegio electoral en esta carta dice que había 7 electores, ¿no? Y después, o sea, con la Guerra de los 30 años, en 1618, el emperador elegían al emperador 3 miembros del clero, ¿no? Para sumar los 7, 3 miembros del clero y 4 príncipes y nobles seculares. Entonces, con esto se sumaban 7 electores que elegían entre las 2 esferas, nuevamente. El clero y los príncipes y nobles seculares. Al finalizar la Guerra de los 30 años, con la Paz de Westfalia, que es aquí donde, como tú dices, ¿no? Ya entraba la noción del Estado. La noción del Estado, ¿no? Cuando ya... y además también nutrida por una reciente reforma en el mundo cristiano, ¿no? Claro, importantísima para hablar justo de la unificación alemana. Y que pues dividió en ópticas y maneras de comprenderse diferentes protestantes, católicos. Exactamente. Y esta misma lógica entró en el colegio electoral, ¿no? Entonces se formaban bandos. Exactamente. Y digamos que años más tarde, en el siglo XIX, vamos a ir a las guerras napoleónicas. Ellos modificaron las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico y con ello pues también cambia el número de electores en el colegio electoral, porque una de las lógicas, si recuerdas, en las clases de Estados Unidos, ¿no? Cuando te hablan de cómo funciona el colegio electoral, pues es también una lógica muy territorial. Exactamente, ¿no? Entonces, de la cantidad de población que vive. La cantidad de población, aquí en este sentido, qué educado era más importante que otro. Exactamente. Entonces, si tú impactas en la territorialidad pues en este caso del Sacro Imperio Romano Germánico, impactas directamente en el número de electores de cada estado. Del colegio electoral. Entonces, esto fue Napoleón Bonaparte el que empezó a quitarle territorio al Sacro Imperio Romano Germánico, haciendo el Imperio Napoleónico. Y entonces, aquí es donde en 1806 se da la disolución definitiva del Sacro Imperio. Y creo que además tocas un punto muy importante. Porque digo, esto fue... No. O sea, saltamos 800 años de historia en 5 minutos. En 5 minutos, exacto. Entonces, creo que es algo muy importante, además, que denotemos, sobre todo para la audiencia. Sí. A lo largo de todo este tiempo, hubo muchas figuras que de alguna manera fueron las cabecillas o los líderes del Sacro Imperio. Y no hemos de olvidar también que es muy importante notar que así como estaban
en su momento, y que ahora lo hablaremos, los Habsburgo, claro, los grandes líderes del imperio. Sí. Que fue al final la dinastía que se externizó. Exactamente. Del otro lado tienes a los franceses. Sí. Y en medio de estos dos grandes estados, dos grandes familias, están todos los estados del imperio. Claro. Y nunca se unificaron. Nunca en 800 años lo hicieron. Y tiene mucho que ver también con el imperio carolingio. Justo en lo que tú decías que se trasladaba o que se identificaba la corona o el laurel del emperador la nueva, romano. Claro, ¿quién sería la nueva cabeza? Exactamente. Sí. Porque por un lado los franceses, con toda la lógica del mundo, dicen, pues a ver, Carlomagno era francés. Claro. Entonces nosotros tenemos cierta legitimidad en decir que nosotros comandamos al pueblo germánico, porque el pueblo germánico en algún momento fue parte del imperio. Claro. Y del otro lado tienes a los austriacos, a los Habsburgo, que dicen, pues sí, pero el imperio se rompió y lo que hacemos nosotros aquí no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen allá. Por supuesto. Sí, eran lógicas completamente diferentes. Exactamente. Sí. Y también hemos de denotar que, a pesar de que hubo todos estos saltos al inicio de dinastías que gobernaban, la gran familia Habsburgo, la cantidad de poder que tuvo en el imperio fue impresionante. Y creo que una de las figuras que más lo denota es la figura de Carlos V. Carlos V, por supuesto. Carlos V y Carlos I. Vaya, lo mismo. Sí, ¿no? Y que Carlos V expandió el Sacro Imperio hasta la península. Exactamente. Hubo un momento que los alemanes dominaban América. Por supuesto. Sí, tal cual como lo dices. Sí, entonces es muy curioso, y es muy curioso también ver la progresión de este imperio. Y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué en 800 años, y con todas estas cabecillas, no se unían? Y no se unían en una nación, porque vamos también en partes. El reino de Inglaterra ya estaba unificado. Claro. El reino de España ya estaba unificado. Y vaya que estuvo unificado con el rey Carlos. Sí. ¿No? ¿Por qué lo que pasó en España, el imperio más grande en su momento, que llegó a América, no pudo pasar con los estados alemanes? Yo creo que, ¿sabes qué fue ahí? Creo que el parteaguas fue justamente, vamos a decir que Napoleón proveyó una oportunidad, claro, ¿no? Para la unificación. Claro. O sea, a partir, es más, y no solo Napoleón, bueno, Napoleón disolvió el imperio. Y eso tiene mucho que ver. Y, digamos, una vez derrotado, el Congreso de Viena les dio, bueno, legitimidad frente al Concierto de Naciones de Europa. Exactamente. Porque fueron invitados como, ahora ya no el rey, porque pues ya no había rey del Sacro, o emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sino fueron duques, príncipes, nobles, que fueron considerados y tomados en cuenta, dando lugar a la Confederación Germánica. Exacto. ¿No? Sí, me parece que sí, es la Confederación Germánica. Claro. Y también una cosa muy importante que ahora lo resaltas con Napoleón. Sí. Mientras que, por ejemplo, retomando la figura de Carlos V, que pues era rey de España y era rey también del Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, él distinguía la diferencia cultural que existía entre sus súbditos españoles, súbditos también americanos, nativos americanos, y sus súbditos alemanes, que además dentro de estos mismos estados eran muy distintos. Y que además por ahí una figurilla empezaba a hacer un poco de ruido llamado Lutero, ¿no? Lutero. Exactamente, y entonces algunos de estos estados que tanto tiempo habían estado bajo la influencia del cristianismo y del papa y demás, de repente empiezan a decir como, bueno, pues igual ya no... Exactamente, y... esta lógica de las dos espadas ya no está funcionando. Exactamente, y creo que lo mencionaré porque es muy importante también para lo que viene. Prusia fue uno de estos estados que empezó a decir, como, ¿por qué yo tengo que seguir a la religión católica, ¿no? Sí. Pero bueno, mientras que Carlos reconocía esta diferencia y sabía que no podía unificar, porque no había nada que entre españoles, nativos, criollos y alemanes coincidieran más que pues tenían un mismo rey, un mismo emperador. Sí, eran lógicas completamente diferentes. Y mucho a la par de Carlomagno, Carlos divide el imperio entre su hermano y su hijo, Felipe. Felipe se queda con la parte española y su hermano se queda con el resto del imperio. Sí, claro. Así era. Retomando, digamos, la proporción que le correspondía. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero con Napoleón pasa algo muy distinto. Sí. Mientras que
con Carlos y Felipe y todos estos en el siglo XVI reconocían las diferencias. Napoleón, con toda esta idea westfaliana del Estado-nación, sí. del Estado per se, de la fuerza del Estado, cuando unifica, más bien cuando jala y disuelve a los estados del Sacro Imperio Romano, les da un sentido de unidad. Unidad que no habían tenido durante 800 años con la familia Habsburgo. Sí, que es curioso, ¿no? La disolución dice, híjole, ¿ahora cómo lo qué hacemos? Porque sí había una defensa, ¿no? O sea, finalmente servía, o sea, funcionábamos al exterior, funcionábamos como una unidad. Exactamente. No me entiendo ahora yo en un modelo de Estados-naciones moderno. Exactamente. ¿No? Funcionando como ducado. Exacto, ¿no? Porque además lo absorbe el Imperio francés, que nada que de colegio electoral, aquí el emperador es Napoleón Bonaparte y se callan todos. Por supuesto. ¿No? Y reconociendo además Napoleón, y si lo pueden ustedes lectores ver en internet, busquen lo que creó Napoleón, disuelve el Sacro Imperio y crea la Confederación del Rin. Sí. Y los límites territoriales de la Confederación del Rin son casi iguales a Alemania. Sí, sí. Casi iguales a Alemania. Uh-huh. Entonces, ese es el primer momento en donde los estados alemanes empiezan a decir, como que esto de ser alemanes bajo un estado-nación como que me está gustando, sí. ¿no? Pero bueno, y eso, después del Congreso de Viena, que ahora tú hablarás un poco más de eso. No, mira, yo creo que para darle como agilidad porque ya son varios años, ¿no? Que podemos, o sea, bueno, finalmente, digamos, el Congreso de Viena, ¿no? Restableció el orden de las fronteras. De las fronteras en Europa. Y te digo... Curioso, no restablece al Sacro Imperio, ¿eh? No, al Sacro Imperio no. Te digo, ellos en ese momento se entendieron que podían formar una nueva confederación. No la Confederación del Rin, porque pues ya no pueden haber sido derrotados. Sino se mudan a una confederación germánica. Exactamente. ¿No? Que es ahí donde juega un papel Prusia bastante... muy importante. Muy importante en el futuro de una nación alemana. Y ahora hay que empezar a hablar de Prusia. Porque, vaya, todos sabemos de nuestras clases de historia que el líder por excelencia de la unificación alemana, y no estoy hablando del muro de Berlín, ni de Gorbachev, ni de Reagan, estamos hablando 200 años antes, es Otto von Bismarck. Sí. Y este hombre además nació... El canciller de hierro. Claro, exactamente. Curiosamente, Otto von Bismarck nace alrededor de los años de las guerras napoleónicas. Y le toca ver cómo lo que antes era el Sacro Imperio... No es más. No es más. Y de hecho es curioso porque cuando Napoleón disuelve al imperio y jala todos estos estados al imperio napoleónico, Prusia no es anexada. Prusia se queda como estado independiente. Yo creo que sabes que eso le sirvió para mudar a una nueva lógica de estado. Claro. Porque dijeron, a ver, nosotros nos entendíamos como ducados, principados y con un emperador. Exactamente. Ya no. Ya estamos fuera, necesitamos reorganizarnos, demarcar nuestras fronteras 100%. Y hacernos presentes, ¿no? 100%. Y además, esta mentalidad, me regresaré 100 años antes, empezó con ya no era el duque de Prusia o el conde de Prusia, era el rey de Prusia. Sí. Y el rey de Prusia que empezó a hacer que Prusia dejara de ser este estado pobre, este estado poco industrializado, con poca fuerza comparada al ejército austriaco, es Federico el Grande. El gran Federico el Grande, que Napoleón mismo admiraba, ¿no? Sí, aquí ya estamos como un siglo después de la Revolución Industrial. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, gracias a la visión que tuvo Federico de alguna manera combatir, no combatir, pero alejarse un poco de esta visión de los Habsburgo, de tener al imperio subyugado de alguna manera, pero no siendo parte del imperio austriaco, pero sí, pero no. Entonces, eso es muy importante, porque Bismarck va a partir de esta fundación que dejó Federico el Grande, y que además tomará y retomará en ideas, porque, te lo digo, Prusia no fue parte del imperio napoleónico, tomará las ideas que dejó Napoleón de estos estados que formaron parte del imperio, ¿no? Es muy importante que lo reconozcamos porque, como mucho, durante el siglo XVIII, XVII y mismo XIX, lo que dominaba o lo que definía las fronteras políticas y nacionales en Europa era la fuerza de los ejércitos. Por eso Napoleón hizo lo que hizo, ¿no? Sí, ¿no? E invirtió al ejército. Exactamente, lo mismo hizo Federico. Federico el Grande en su momento revolucionó a la fuerza prusiana para que fuera un ejército que pudiera combatir contra el mismo austriaco.
No por nada, y esto es un pequeño paréntesis, no por nada en la Guerra de los 7 Años empieza todo este desastre en Europa, que es considerado incluso la primera o el prototipo de una primera guerra mundial. Claro. Que es cuando los británicos agarran Canadá y etcétera, ¿no? Pero es este pequeño estado de que no era nada en épocas de Carlos V. De repente, justo porque empezaron a tener esta visión un poco más protestante, que empezaron a decir como, es que no puede ser que los austríacos nos gobiernen, que los austríacos digan esto y que no seamos nada, empezaron a expandir un poco más esta idea del prusiano, del prototipo prusiano, y que los prusianos tenían que ser, por excelencia, los líderes del pueblo germánico. Sí. Y eso es fundamental para entender a Bismarck. Entonces, cuando Bismarck nace y le toca todo este contexto histórico, ve una Alemania, bueno, ni siquiera una Alemania, ve una Prusia, pues un poco retrasada comparado con los grandes estados como Gran Bretaña, como Francia, como la misma Austria. Y mira que Austria ya estaba empezando a decaer a inicios del siglo XIX. Sí, no, ya los Habsburgo no era lo que fue. No era lo que era. Cuando Carlos V. Exactamente. Y Bismarck, sus primeros años de vida y de profesión fueron muy distintos a lo que uno hubiera pensado. Sí. Fue de actividad política baja. Él era sirviente del Estado, pero él mismo renuncia después de un tiempo. No le gusta. Y estamos hablando de un hombre que tiene una capacidad, o tenía una capacidad de pensar increíble. En donde empieza a analizar justo esto que estábamos hablando de Napoleón, que de Federico el Grande, da bien la parte de la iglesia, que ya no es tan importante, justo con esto que decías de las dos espadas. La parte religiosa ya no es tan importante. Porque a partir, mira, desde Martín Lutero el protestantismo hizo que los estados migraran a lógicas completamente diferentes. O sea, luteranos, calvinistas, ¿no? Exactamente. Entonces empezaron a deslindarse de esta lógica de las dos espadas, ¿no? Exactamente. Entonces Bismarck pasa un poco de años e idea más bien una de las teorías políticas más usadas y más famosas en el mundo, que le harán de alguna manera la guía de cómo hacer que estos 300 estados alemanes que están diseminados por toda Europa Central, que además tienen influencia francesa, influencia austríaca y luego unos pocos de influencia prusiana, empiecen a pensar en Alemania. ¿Sabes qué? Eso es lo que dices, es interesante, ¿no? O sea, como que había, cerca ya de las fronteras, había una línea muy difusa entre lo que era ser francés, entre lo que era ser austriaco y distinguirse de ser alemán. Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque además, mira, no nos vayamos tan lejos. El alemán austriaco versus el alemán prusiano, vamos a decirle, es muy distinto. Los mismos, o sea, si alguien que estudia alemán empieza a oír un alemán austriaco, habrá cosas que no entenderá. Claro. Porque son muy distintas también. Y en este mismo paradigma, pues, Bismarck lo reconoce. Y crea esta teoría política llamada Realpolitik, que rompe completamente con el sistema de las dos espadas. Realpolitik es una teoría que dicta que todas las acciones del Estado serán en beneficio y por el Estado. Sí, una pragmaticidad. Es pragmático 100%. Sí. Entonces, si el Estado quiere lograr ser, en este caso, el líder del pueblo germánico, pues entonces hay que conseguir paso a pasito, porque también esto es muy importante, vamos a ir paso a pasito para conseguir este objetivo. ¿Qué necesito yo para llegar a este objetivo? Pues mira, necesito esto. Además, es que yo creo que ya la lógica, mira, o sea, también se estaba gestando todo esto en una lógica industrial. Exacto. ¿No? Entonces ya venimos, o sea, ahí empezó un pensamiento de utilitario, de decir, ese es el proceso, ese es el resultado. Exacto, un método científico. Un método científico para el poder. El poder, exactamente. Muy curioso, por ejemplo, versus los casos británicos, porque ya no estamos hablando de Inglaterra, es el caso británico o el caso español, que estaban justificados bajo una ideología un poco similar a la de las dos espadas, que era el derecho divino. ¿No? Okay. Pero el derecho divino conceptualizado un poco en la nación, en el Estado, no siguiendo al Papa. Sino que ahora la nación era había un sirviente de esa nación que era el heredero o que era el elegido por Dios para gobernarlos, no el Papa. Okay. Sí. ¿No? Pero aquí es muy distinto. Aquí es las cosas por el pueblo, para el pueblo y por el Estado. Por el Estado. Y por el Estado. Sí. Por el Estado. Muy importante. Y en esto empieza Bismarck, ¿no? Y pasan un par de años y Bismarck llega
al poder. Llega al poder invitado por el rey Guillermo I de Prusia. Y en ese momento Bismarck empieza a pensar un poco en cómo poder anexionar a la Confederación Germánica. Creo que aquí ya entran dos figuras, ¿no? Que sería el Kaiser, ¿no? No podemos hablar de Kaiser, es rey prusiano. Es rey prusiano. Porque claro, el Kaiser ni siquiera, y es que eso también es muy importante, los emperadores austríacos no eran Kaisers. Sí. No eran Kaisers. Seguían siendo rey. O sea, no eran Kaisers alemanes, eran... La palabra para emperador sí es Kaiser, y es Kaiser Franz, en el caso austríaco, pero no es Kaiser de los alemanes. Claro. Es Kaiser del o sea, territorio donde está. Exacto, es el imperio austriaco y después el austrohúngaro, que también eso y es un rollo gigante, ¿no? Y justo Bismarck empieza a seguir estos dogmas y además empieza también a identificar el peligro de los movimientos de izquierda liberales de 1948. 1800, ¿no? Perdón, 1848, sí. Que justo ve lo que le logran hacer al otrora famosísimo y poderosísimo imperio austriaco, que rompe la autoridad del emperador austriaco y divide al imperio en el imperio austrohúngaro. Sí. Eso, para Bismarck, fue el... Espérame tantito. Sí, que eran movimientos de izquierda en, digamos, estados pues, con una identidad de realeza monárquica. Exactamente, ¿no? Absoluta. Bismarck creía fervientemente en la monarquía, creía también en la voluntad de la democracia para dirigir un pueblo, no al estado de una república, pero sí creía que era importante representar a la gente que el monarca gobernaba en un tipo de parlamento, el Reichstag. ¿No? Entonces... Sí, aquí ya veníamos con una tradición, exactamente, ¿te acuerdas, no? Como de elección electoral. Exactamente, justo eso es lo que iba yo a decir. Sí. Entonces, Bismarck idea este plan. Dice, a ver, ¿qué necesito yo para llegar o para hacer que el rey Guillermo I sea el Kaiser de todos los alemanes? Pues necesito primero industrializar Prusia más que Austria. Austria no lo ha logrado, yo lo voy a lograr. Entonces empieza a meter dinero para que las fábricas empiecen a producir, se llegan a llenar todo el país de vías férreas para transportar recursos, se empieza a instalar electricidad. Prusia pasa de ser un estado, sí, un estado granjero a principios del siglo XVIII con Federico, a ser uno de los estados más pujantes en Europa, y llegándole un poco a los talones al Reino Unido, ¿no? No solo eso, también necesito de alguna manera empezar a tener más influencia que Francia en estos estados que están más pegados a la frontera francesa. Sí. Porque ¿cómo los identificas a ellos, no? También, ¿qué hago? En algún momento me tengo que enfrentar a Austria. Austria sigue teniendo el título del el imperio austrohúngaro y de todos los alemanes, ¿no? Entonces, con carisma, determinación y mucha inversión en la Realpolitik, Bismarck hace 3 guerras. 3 guerras importantísimas. La primera, 2 condados de estos múltiples estados que habían en el Sacro Imperio, al sur de Dinamarca, los condados de Schleswig y Holstein. Continuaban siendo independientes, ¿no? Que ya eran independientes. Sí, pero tenían justo estas influencias, ¿no? Y eso no me va a meter mucho, pero tiene que ver con la muerte del rey danés y no sé qué tantas cosas. Pero Bismarck aprovecha un momento y de repente, y de la nada, invade Dinamarca y se anexa a estos 2. Los daneses no saben ni qué pasó, ¿no? Poco tiempo y esto fue en 1864. Se quedaron con la idea de Prusia ahí así pobre. Exacto. De repente llega un ejército que dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo llegó? Ajá. Pasamos del 64 a los 66, 2 años. 2 años. No. Bismarck dice, bueno, ya tengo esto. Y ahora los estados de lo que antes era el Sacro Imperio me están empezando a ver. ¿Contra quién me tengo que ir? No tengo la fuerza suficiente para enfrentarme a Francia, pero sí tengo la fuerza ya para enfrentarme a Austria. Y entonces en el 66... Austria. Va contra Austria y la derrota. Austria. La familia, ¿no? O sea... Era un golpe en el ego. En el ego. Y entonces queda claro, a partir de este momento, que los austríacos ya no son importantes en la dirección del pueblo germánico. Sí. ¿Y quién queda de todas estas influencias? Pues Francia, ¿no? Comentabas. Francia, exactamente. Entonces, que además Bismarck, nada tonto, siguiendo la Realpolitik, y para nuestros oyentes y lectores mexicanos,
Francia estaba metida en un país un poco curioso. Algo exótico para los europeos. Algo exótico, ¿no? y también tiene que ver con los austríacos, ¿eh? Sí. Estaba metida en México, con toda esta guerra con Maximiliano de Habsburgo. Exactamente. Claro. Y Bismarck, nada tonto, dice, bueno, pero si los franceses tienen este ejército en México y tienen todas estas ambiciones en Europa y de ultramar, pues como que viene siendo hora que yo haga algo, ¿no? Y entonces, como que están descuidando su frontera con los pueblos alemanes. Exactamente. Y en 1870, con una serie de disuasiones, mentiras y una inteligencia de este hombre, logra una guerra contra Francia, que se creía el ejército más fuerte de Europa, y los derrotan. Y al derrotar, la victoria de Bismarck y el orgullo de Bismarck. Que esto también fue un golpe para Francia, porque estaba Napoleón. Exacto. Y, o sea, mira que los franceses tienen todos estos monumentos y todas estas instituciones que son para relanzar el ego, como el Gran Palacio de Versalles, ¿no? En donde el rey absoluto, infinito y poderosísimo Luis XIV había gobernado Francia con un puño de hierro, ¿no? Pues, justo con determinación, inteligencia y un ego impresionante, Bismarck derrota a Napoleón III, heredero de Napoleón Bonaparte. Que eso es lo que te digo, fue un golpe para Francia porque dijeron, ahora somos un segundo imperio, continuación del imperio napoleónico, ¿no? Exactamente. Y en 1871, en enero, que es curioso porque justo cuando estamos grabando esto, el 18 de enero se conmemora la unificación alemana y la creación del segundo, bueno, más bien el anuncio de la creación del segundo imperio, del segundo Reich alemán. Claro. Nada más y nada menos que en el Palacio de Versalles. Firmando. Todos los soldados, todos los generales ahí relanzando las espadas, gritando y vitoreando. Que era como, ¿te acuerdas? Una vez platicamos, ¿no? Era como la importancia de los símbolos políticos, ¿no? Exacto. O sea, era un golpe a todo lo que legitimaba el poder francés en Europa. Exacto. El poder francés, el ego francés también, de que es que nosotros tuvimos el imperio más grande en Europa. El ego austriaco. Los austriacos nunca se imaginaron que iban a llegar al Palacio de Versalles a de repente declarar el imperio alemán. Sí, ¿no? Es como si ahorita estarías firmando algo así en la Casa Blanca. En la Casa Blanca, ¿no? Exactamente. Y entonces declaran el imperio. Y ahí es cuando se habla del Kaiser. El Kaiser Guillermo I de Alemania. Por supuesto. Y digamos, Otto von Bismarck gobernó junto con el Otto von Bismarck pasa a ser, ya no es primer ministro de Prusia, ahora es canciller de Alemania. El primer canciller alemán de la historia. Y bueno, y creo que, o sea, como dices, algo que resulta interesante, ¿no? Es que una vez unificada Alemania, pues ya sigue su propio rumbo, su propia lógica, pero al día de, o sea, cuando hicimos el podcast de Europa, resultaron que tanto Francia y Alemania eran ejes centrales. Sí. O sea, fueron enemigas y eso sirvió para la unificación alemana, pero en pleno siglo XX su lógica se cambió para ser los dos ejes de una Unión Europea. Exactamente. ¿No? Y que al día de hoy son, digamos, los estados pues muy bien rectores, ¿no? De una Unión Europea. Por ahí anda volando el espíritu de Carlomagno, ¿no? O sea, sí. Todavía se pasea por Exactamente. Pero es muy importante también que digamos que este sueño del imperio, de esta, más bien, el hecho que se haya conseguido el imperio y que se haya mantenido el imperio un par de años, porque hubo varias cosas en medio que lo rompieron, fue en gran medida gracias a la visión de Bismarck. Y eso, justo respondiendo a la pregunta que yo te hice hace un par de minutos, que por qué en 800 años nadie había unificado Alemania. Teniendo personas como el Imperio Austriaco, como Carlos V, como los múltiples reyes franceses que intentaron innumerables veces conquistar Alemania y nunca pudieron. Yo creo que pasó, o sea, lograron generar una mecánica política. Exacto. Bajo el lema de Realpolitik. O sea, digamos que con el Sacro Imperio Romano había una lógica política que no propiciaba una unificación. Exacto. Porque pues decían, pues, soy un duque y tengo el suficiente poder para elegir
Exacto. Y no solo eso también. Y ahora, cuando se viene la reforma protestante, o sea, cambian las lógicas de gobierno y de balance en Europa, ¿no? Entonces, esa lógica, y bueno, y además de que Napoleón, digamos, disuelve y termina con el Sacro Imperio Romano Germánico, pues las lógicas fueron cambiando y creo que Otto von Bismarck leyó bien los tiempos. Claro que lo leyó. Y fue contundente con sus decisiones. Claro, claro. Y tan contundente que fue que, fíjate, durante todos estos años que él fue canciller de Alemania, a la mano de Guillermo I, que al inicio no se llamaban tan bien, pero acabando siendo mancuerna, empezó también, y además, pequeño paréntesis, coincide también con el auge del comunismo. Karl Marx por ahí estaba metiendo un poco la mano, ¿no? Bismarck justo ve que la unión del imperio tiene muchos problemas también. Uno de ellos principalmente el comunismo, obviamente en plena industrialización, que las clases obreras que están sobreexplotadas, vaya, todo esto. ¿Qué pasó? Otto Bismarck entró a la lógica del siglo XX. Exactamente, y entonces dijo, bueno, para que estos cuates no hagan cosas que nosotros no queremos y justo mantener el imperio unificado bajo la figura del Kaiser, ¿no? Guillermo, pues entonces voy a meter el estado de bienestar. Y mete de repente de la nada en todos los estados, para sorpresa también de Austria, jalando todavía más, o sea, por si quedaba duda de quién era el líder de los alemanes, jalando todavía más esta influencia alemana, mete un estado de bienestar, un seguro de accidentes para obreros. Por supuesto que todos van a estar contentos. Exactamente. ¿No? Y también de trabajadores y que vacaciones. Y... Yo creo que haber vivido en esos tiempos era ser, digamos, testigo de un acelere en todo tipo de lógicas, industriales, políticas. O sea, yo creo que la revolución industrial impactó contundentemente también en la lógica política. Entonces ya tienes obreros que exigen derechos, tienes ideas de izquierda que están... yendo por acá, haciendo ruido. Entonces, Otto Bismarck para mí, entendió muy bien... Entendió muy bien a lo que se iba a enfrentar desarrollando Prusia y tenía la solución. Claro, y también sabiendo y teniendo el ejemplo perfecto de lo que los movimientos liberales podían hacerle a un imperio tan poderoso como el austriaco, y con los movimientos de 1848, ¿no? Como dice el dicho, cuando veo las barbas de mi vecino remojar, exactamente. No cortar, pongo las mías a remojar. Exactamente. ¿No? Y justo... Guillermo I, el Kaiser, también reconoce el potencial que tiene Bismarck para unificar a todos los alemanes. Sí. Pero esto cambia. Para finales del siglo XIX, muere Guillermo I. Supuestamente tenía que llegar su hijo, pero su hijo también muere a una edad temprana. Y llega un personaje famosísimo en la historia alemana. ¿Quién sabe? El Kaiser Guillermo II. Okay. El que empezó, o el que estuvo durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Este Kaiser, su personalidad era difícil, ¿no? Y en muchas cosas no coincidía con Bismarck. Mientras que Guillermo, primero, había coincidido mucho con la inteligencia y determinación de Bismarck, Guillermo II no. Y entonces, justo siendo un poco envidioso, teniendo miedo que Bismarck se vuelva más relevante que él en la esfera política alemana, lo despide. Lo despide, y Bismarck lanza una advertencia fulminante. Le dice a Guillermo II, si usted no sigue el rumbo que yo he establecido con mis políticas y la visión de la Realpolitik para Alemania, Alemania en 20 años va a estar derrotada. ¡Pum! Y esto, para hacerlo más interesante, la renuncia de Bismarck es en 1890. 18 años después, no 20, 18 años después. Estaban firmando el armisticio. Y el segundo imperio alemán estaba disuelto. Sí, no, una locura, ¿no? De haber visto esas grandezas prusianas en 20 años. Menos de 20 años. Y qué amenaza tan fulminante, ¿no? Sí, no. Entonces, creo que justo Bismarck fue un hombre de Estado. Bismarck tuvo la visión que muchas otras personas no tuvieron. Y Alemania es lo que es hoy gracias a él. Sí, tiene una herencia súper evidente, ¿no? Exactamente. Tiene una herencia muy evidente y creo que, pues no por nada, como decíamos, ¿no? Hoy es una de las naciones rectoras de la Unión Europea. Claramente. O sea, en fuerza de Estado. Claramente. Y pues, digamos,
Francia y Alemania se andan ahí siempre coqueteando en las decisiones de la Unión Europea. Porque además, a pesar de haberse disuelto el imperio, y a pesar de haber habido 2 prototipos de nación y el tercer Reich en medio, entre la caída del segundo imperio y la caída del muro de Berlín, este fantasma de Bismarck, con los ideales de la Realpolitik, estaban tan bien sembrados, más bien, están tan bien sembrados, que en el pensamiento alemán nunca hubo una ruptura con, por ejemplo, similar a decir, bueno, vamos a volver otra vez al Sacro Imperio, ¿no? Vamos a tener 300 estados diferentes. Sí, no. Dijeron, ya somos uno. Y ya somos uno. Las bases ya estaban. Que yo creo que ahí, eso será, yo creo que tema para otro episodio, pero pues, digamos, ya a la lógica en la que entró en pleno siglo XX, ¿no? Ya con el comunismo de la Unión Soviética. Y el nazismo. Y el nazismo, pues sí fragmentó, digamos, territorialmente a Alemania. Claro. Berlín pues, estuvo dividido por el muro. Pero aún así dividida, Alemania regresa en 1991. Sí. Porque ya tenía un precedente, ¿no? Como con Otto von Bismarck. Claro. No, pues creo que, Xavi, fue un excelente esfuerzo, ¿no? Y excelente, digamos, capítulo para comprimir esta historia de unificación alemana. Claro. Creo que se comprende, ¿no? Se comprende cómo fue evolucionando una lógica, las rupturas que existieron en el Estado, el oportunismo, ¿no? Claro. El oportunismo bien entendido de una unificación pronta, efectiva y clara, ¿no? Con esta lógica política de la Realpolitik. Me encantó. No, pues muchas gracias, Xavi, también por hacer esa otra mitad de la historia, ¿no? De Alemania. No, al contrario, Alemania es un país muy importante que creo que muchas personas admiran. Sí. Y que es ejemplo también para muchas naciones. Si hay Volkswagen aquí es por Alemania, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Xavi. No, hombre, a ti. Te esperamos en el siguiente capítulo. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Los invitamos a seguir leyendo a Compas Guiándote por la Historia. Cada martes y jueves hay un artículo de 1 minuto. Y los lunes aquí nos seguiremos viendo, conversando un poco de la historia y profundizando en ella. Los invitamos también a enviarnos saludarnos por WhatsApp. De esa manera, pues la verdad es que les llega muy fácil en un mensaje, les llega el link, ¿no? A los artículos, a los podcasts, y de esa manera pueden, digamos, navegar con mayor facilidad. Muchas gracias. Recuerden, lean 1 minuto, descubran milenios. Cuídense. Nos vemos. Bye. Muy bien, ¿eh?